Bienvenidos. A ver, si pensamos en la palabra Illuminati, la mente se va pues a capuchas, rituales secretos, un gobierno mundial en la sombra. Claro. El Código Da Vinci y mil teorías más han grabado esa imagen a fuego en nuestra cultura. Pero, ¿y si la historia real empezara de una forma mucho más mundana? ¿Con un profesor frustrado? Exacto. Con un profesor universitario frustrado con su carrera. Hoy vamos a analizar los documentos que cuentan la historia real, corta y fascinante, de la Orden de los Iluminados de Baviera. Es que el primer paso para entenderlos es olvidarse de las pirámides de Egipto y viajar a un sitio muy concreto. Ingolstadt, Baviera, el 1 de mayo de 1776. Ya. Esto no es un misterio ancestral, es un producto de su tiempo, en plena Ilustración, la Aufklärung alemana. Y su fundador no era un gran maestre místico, sino un joven y ambicioso profesor de Derecho Canónico de 28 años llamado Adam Weishaupt. Y eso es lo que rompe ya el primer mito. No hablamos de símbolos arcanos, sino de las ideas que se estaban discutiendo en los salones de París o de Viena en pleno siglo XVIII. Exactamente. Nuestra misión hoy es precisamente esa, bajar a los Illuminati de ese pedestal del misterio y ponerlos en su contexto real, averiguar quién era este Weishaupt, qué le llevó a crear esta sociedad y cómo algo tan pequeño y localizado se convirtió, en el sinónimo de la conspiración universal. Vale, pues antes de meternos en conspiraciones globales, la historia empieza de una forma sorprendentemente académica. Sí. Tenemos a este profesor, Adam Weishaupt. Era un revolucionario, un idealista. ¿Qué le pasaba por la cabeza? Pues ni lo uno ni lo otro, al menos al principio. Era, sobre todo, un hombre con un techo de cristal. Estaba en la Universidad de Ingolstadt y veía que no podía ascender. Estaba bloqueado. Totalmente bloqueado. Porque los puestos clave, la influencia, las cátedras, todo lo seguían controlando los exjesuitas. Y esto es importante. La Compañía de Jesús había sido suprimida por el Papa unos años antes, pero en una universidad tan conservadora como Ingolstadt, sus antiguos miembros seguían formando una red de poder impenetrable. O sea que su gran plan para dominar el mundo empezó como una simple lucha de poder en el claustro de una universidad. Exactamente. Su objetivo inicial era muy pragmático. Si no puedes con ellos, únete a ellos, pero a tu manera. Claro. Quería crear su propia red de influencia para contrarrestar a los jesuitas en su propio terreno, el del poder en la sombra. Quería, y esto es fundamental para entenderlo todo, vencerlos con sus propias armas. Entiendo. Crear una estructura de hombres de confianza, leales y discretos, tan densa y eficaz como la que ellos tenían. Y se nota que al principio no lo tenía del todo claro. El análisis de las fuentes muestra que dudó hasta con el nombre. Primero pensó en Orden de los Perfectibilistas, que suena un poco a... A grupo de autoayuda, sí. Un poco. Luego barajó Orden de las Abejas. Sí, fíjate, la idea de la colmena, todos trabajando en secreto para un bien común, liderados por una reina, o en este caso, un rey. Tenía su lógica. Finalmente se decidió por el que todos conocemos, Orden de los Iluminados, los que reciben la luz de la razón. Claro, pero esa es la cara que enseñaban al sol. Lo que pasaba en la sombra, lo que se exigía a puerta cerrada, era una historia completamente distinta, ¿verdad? Porque si uno lee los estatutos oficiales... Parecen las normas de un club de caballeros. Totalmente. Hablan de amistad, honradez, modestia, respeto a los superiores. Incluso declaraban explícitamente que la orden no buscaba perjudicar ni al Estado, ni a la religión, ni a la moral pública. Un manifiesto de virtudes cívicas. Eso es. Pero al mismo tiempo, a los iniciados se les exigía jurar obediencia ciega a superiores que no conocían. ¿que ya es un detalle? Y se les pedía que se vigilaran y redactaran informes unos sobre otros detallando debilidades, fortalezas. Y lo más importante, se les sometía a un programa secreto de lecturas. ¿Qué leían? Pues estudiaba a los autores más radicales de la Ilustración francesa, pensadores materialistas como Helvetius y D'Holbach, cuyas obras estaban terminantemente prohibidas en una Baviera ultracatólica. Un momento, esto es una dualidad tremenda. Por fuera, ciudadanos modelo que respetan al príncipe y a la Iglesia. Sí. Por dentro, una célula de pensamiento radical que lee a los autores más subversivos de la época y funciona con una estructura de espionaje interno. ¿Era hipocresía o era una estrategia? Era una estrategia calculada.
La fachada de virtud era el camuflaje perfecto. Weishaupt creía que para cambiar la sociedad, primero había que cambiar la mentalidad de los hombres que la dirigían. Vale. Y eso no se podía hacer a la luz del día. La verdadera misión de los Illuminati no era tomar el poder por la fuerza, sino formar en secreto a una futura élite dirigente con las ideas de la Ilustración. Y al principio, esa élite era muy, muy reducida. El crecimiento fue lento. Deliberadamente lento. Weishaupt no quería cantidad, sino calidad. En 1778, 2 años después de fundarse, eran apenas 25 miembros. Poquísimos. Pero poco a poco se expandieron de Ingolstadt a Múnich, y es ahí cuando la cosa empieza a coger tracción. Y con la expansión llega toda la parafernalia clandestina. Los nombres en clave. Múnich era Atenas, Ingolstadt Eleusis. Es casi lúdico, pero hay un nombre que no tiene nada de juego, el que se puso el propio Weishaupt, Espartaco. Y ese es un detalle revelador. Espartaco no es un filósofo griego, es el líder de la mayor rebelión de esclavos contra Roma, un símbolo de la subversión total del orden establecido. Aquí es donde me pierdo. Por un lado, sus estatutos oficiales juran lealtad al Estado. Por otro, su líder se hace llamar Espartaco, el mayor rebelde de la historia. ¿Cómo se come eso? Es una contradicción flagrante. Es la contradicción que define a toda la orden. Muestra la tensión entre el objetivo declarado, que es mejorar el mundo desde dentro, y el potencial revolucionario que latía en su núcleo. Claro. Pero esta pequeña red de intelectuales no se habría convertido en leyenda sin la llegada de un hombre que sí sabía cómo construir una organización a gran escala. El barón Adolf von Knigge, alias Philo. Exacto. Knigge fue el verdadero arquitecto del crecimiento de los Illuminati. Era un masón muy influyente, un hombre de mundo con una agenda de contactos que abarcaba todo el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea que él tenía la red. Él tenía la red, vio el potencial en las ideas de Weishaupt y puso todo su entramado al servicio de la orden. El resultado fue explosivo. En muy poco tiempo reclutó a unas 500 personas. Y no a cualquiera. Aquí es cuando empiezan a aparecer nombres de peso pesado. Figuras de la aristocracia, de la élite intelectual, ¿Sí? como el filósofo Herder, varios duques, y el nombre que más destaca, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, nada menos. Cuesta imaginar al autor de Fausto en una sociedad secreta como esta. ¿Qué buscaba ahí? Es la gran pregunta. Para muchos de estos intelectuales, en una época de monarquías absolutas y censura religiosa, la masonería y sociedades como los Illuminati eran de los pocos espacios de libre pensamiento que existían. Ya. Un lugar donde se podían debatir ideas de la Ilustración que eran impensables en la corte o la universidad. Probablemente para Goethe fue más una curiosidad intelectual, un club de debate de alto nivel que un compromiso revolucionario. Entiendo. Pero su simple presencia, aunque fuera bajo el seudónimo de Avaris, le dio a la orden un prestigio incalculable. Con este crecimiento y estos nombres, la estructura tuvo que volverse más sofisticada, claro. Ya no era un grupito de amigos. Fue Knigge quien diseñó la jerarquía mezclando los grados de la masonería con las ideas de Weishaupt. Creó una pirámide con 3 grandes clases, la preparatoria, la masónica y, en la cúspide, la clase de los misterios. Se suponía que a medida que uno ascendía, se le iban revelando secretos cada vez más profundos sobre la verdadera naturaleza y los objetivos de la orden. Vale. Después de todos estos juramentos, rituales, nombres en clave y secretos, ¿qué había al final del laberinto? La clase de los misterios mayores culminaba en los rangos de mago y rey. ¿Cuál era esa verdad última que se revelaba a los elegidos que llegaban a la cima? Pues, a ninguna parte. Y esa es la genialidad, o la estafa, según se mire. ¿Cómo? Esos grados superiores, el conocimiento supremo que prometían, nunca existieron. Weishaupt nunca llegó a escribir su contenido. Me estás diciendo que la cima de la pirámide estaba vacía. Completamente. Era una promesa, un horizonte que se alejaba a medida que te acercabas. Weishaupt rodeó esos últimos niveles de una aura de misterio insondable, pero era un misterio hueco. Fíjate. El análisis de sus escritos privados lo deja muy claro. El verdadero poder de la orden no residía en un conocimiento secreto revelado al final, sino en la disciplina, el control y la búsqueda perpetua de ese conocimiento inalcanzable. Claro, mantenía a todos en movimiento, siempre aspirando a más. Exacto. Es una idea potentísima. Pero también una bomba de relojería.
Me imagino que Knigge, que había construido toda esa estructura, querría saber qué había al final. Y ahí empezaron los problemas. Justo cuando la orden estaba en su apogeo, con unos 650 miembros influyentes, estalló el conflicto entre los dos líderes. Un choque de egos y de visión. Claro. Weishaupt, el ideólogo purista, consideraba que los rituales masónicos que Knigge había introducido eran superfluos y una distracción. Y Knigge, el hombre de mundo, ¿qué pensaba de Weishaupt? Le acusaba de ser un déspota, un autoritario, que quería controlarlo todo, y le lanzó el que, para él, era el peor insulto posible. Le acusó de usar métodos jesuíticos, justo aquello contra lo que se habían creado. Exacto. La disputa se agrió tanto que tuvo que someterse a un arbitraje que ganó Weishaupt. En julio de 1784, Knigge recibió una carta de despido. Así que, mientras se peleaban por el control del barco, no vieron el iceberg que se les venía encima. No lo vieron, porque mientras se deshacían de su mejor reclutador, en la alta política de Baviera se estaba cociendo una tormenta perfecta para ellos. ¿Qué pasaba? Había un plan secreto, impulsado por el emperador ilustrado José II de Austria, para que Baviera fuera anexionada a Austria, a cambio de que el elector bávaro recibiera los Países Bajos austriacos, lo que hoy es Bélgica. Un intercambio de cromos a escala europea. ¿Y los Illuminatis qué pintaban ahí? Pues que tomaron partido. Apoyaron el plan porque se alineaban ideológicamente con José II, el monarca ilustrado por excelencia. Ya. El problema fue que en Baviera existía un partido ultraconservador, patriótico y muy ligado a la Iglesia que se oponía frontalmente a la anexión. La veían como una traición. Entonces cometieron el error fatal de cualquier sociedad secreta: dejar de ser secreta en sus intenciones y meterse de lleno en política partidista. El error que les costó la existencia. Cuando las negociaciones secretas salieron a la luz y el plan de intercambio fracasó estrepitosamente, sus enemigos buscaron un chivo expiatorio. Y ellos eran perfectos. Eran el objetivo perfecto. Una sociedad secreta con miembros influyentes a la que podían acusar de cosmopolita, de antipatriota y de conspirar contra Baviera. Tenían la excusa servida en bandeja. Y me imagino que sus enemigos no la desaprovecharon. Se lanzó una campaña de desprestigio brutal. Desde los púlpitos se les acusaba de todo: de ser ateos, de querer abolir la propiedad, de destruir la monarquía, de todo lo malo. Se presionó sin descanso al príncipe elector Carlos Teodoro, que era un hombre bastante débil, hasta que cedió. Entre 1784 y 85 emitió una serie de edictos que prohibían todas las sociedades secretas, con los Illuminati como objetivo principal, aunque no se les nombrara directamente al principio. El fin había comenzado. Lo que vino después fue una auténtica caza de brujas. La fuente detalla que 136 miembros fueron investigados. Muchos perdieron sus puestos en la administración o el ejército. Sí. El propio Weishaupt fue despedido de la universidad. Y la excusa oficial es casi cómica por lo trivial: haber comprado libros prohibidos para la biblioteca. Una excusa. Sí. Tuvo que huir de Baviera y refugiarse en la ciudad libre de Ratisbona. La orden en Baviera fue desmantelada de forma efectiva. La policía se incautó de sus documentos, que de hecho son la principal fuente que tenemos hoy para estudiarlos. Claro. Pero la historia no acaba del todo ahí. La organización, aunque herida de muerte, continuó durante un tiempo en el norte de Alemania, en ducados más liberales como Gotha y Weimar, bajo un nuevo líder, Johann Joachim Christoph Bode. Y aquí es donde la historia real termina y la leyenda, la que conocemos hoy, empieza a escribir su propio guión, con un viaje. Un único viaje. En 1787, 3 años después de la prohibición, Bode viajó a París para reunirse con logias masónicas francesas. O sea, un encuentro entre sociedades afines. Sí, probablemente para intercambiar ideas. Nada especialmente trascendental. Pero la historia tiene un sentido de la oportunidad. Macabro. 2 años después, estalla la Revolución Francesa. Exacto. Y años más tarde, un abate jesuita exiliado llamado Agustín Barruel, buscando una explicación para el cataclismo revolucionario, encontró en ese viaje la prueba que necesitaba. La conexión que quería encontrar. Escribió un libro de enorme éxito en el que unía los puntos. Los Illuminati no se habían extinguido, se habían infiltrado en la masonería francesa y, desde las sombras, habían orquestado la revolución para destruir el trono y el altar. Pero aquí el análisis de las fuentes es muy claro. De conspiración, nada. El viaje de Bode no establece ningún vínculo causal.
Ninguno. Pero la leyenda era mucho más potente y atractiva que la historia real. La idea de un plan maestro secreto que explicaba un acontecimiento tan caótico y complejo como la Revolución Francesa era demasiado. Demasiado buena para no ser verdad para algunos. Demasiado jugosa para dejarla pasar. Y esa idea es la que ha mutado y sobrevivido con una fuerza increíble hasta hoy. Haciendo balance entonces, los Illuminati de Baviera fueron un fenómeno real pero de vida cortísima, apenas 9 años. 9 años, sí. Nacieron de la ambición de un profesor, crecieron con los ideales de la Ilustración, pero usando métodos de control casi totalitarios y se estrellaron por una mezcla de peleas de egos y un torpe cálculo político. La gran ironía es que una orden cuyo impacto histórico directo fue, siendo generosos, bastante limitado, se ha convertido en el arquetipo de la conspiración universal. Ya. Y no por lo que hicieron, sino por lo que sus enemigos dijeron que hicieron, y por teóricos posteriores como Barruel, que construyeron un mito a su medida sobre las ruinas de la orden real. Es un caso de estudio fascinante sobre cómo nace y perdura una teoría de la conspiración. Y para terminar, el análisis nos deja una reflexión final muy interesante. Señala que tras la disolución de la orden, para muchos de sus antiguos miembros, la Revolución Francesa se convirtió en el nuevo gran acontecimiento de referencia. Sí, es un punto clave. Esto nos deja una pregunta en el aire. Aunque la orden, como hemos visto, no provocara la revolución, ¿de qué manera la mentalidad que cultivó en sus miembros, ese cuestionamiento sistemático de la autoridad, el pensar en redes de influencia, la aspiración a un nuevo orden racional, pudo haberlos preparado, casi como un entrenamiento para abrazar e incluso participar en la enorme transformación social que estaba a punto de barrer Europa?